Buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy estamos reunidos una vez más para trabajar temas que corresponden a nuestro curso de Psicología General. El día de hoy trabajaremos el tema de desarrollo humano. Específicamente veremos la definición, los tipos de cambio que se dan durante el desarrollo humano, cuáles son los objetivos del estudio del desarrollo humano, los aspectos que comprenden el desarrollo humano, así como los factores biológicos y ambientales que influyen en el desarrollo humano. No te pierdas a continuación la explicación detallada de cada uno de los puntos mencionados. Muy bien, vamos a continuar con nuestro tema de desarrollo humano. El increíble viaje de la vida. Desde el nacimiento, pasando por la primera infancia, la niñez, la pubertad, la edad adulta y el progresivo envejecimiento, hasta la ancianidad. Muy bien, después de haber disfrutado de este hermoso video donde podemos ver a plenitud el desarrollo del ser humano y lo grandioso que es, podemos definir que el desarrollo humano es el conjunto de cambios sistemáticos y sucesivos que ocurren en el individuo entre el periodo de la concepción y la muerte y que tiene una función adaptativa. ¿Por qué es un conjunto de cambios sistemáticos? Nos dice que son cambios sistemáticos ya que cada una de estas etapas se van dando de forma progresiva, gradual. Por ejemplo, cuando iniciamos después del periodo de la concepción o el periodo prenatal, vemos o hablamos de un infante. Y luego de un infante no podemos decir, oye, que pasó a la etapa de la adolescencia o pasó a la adultez, sino que después de la infancia viene la etapa de la niñez, luego de la niñez viene la adolescencia y así progresivamente. Sería ilógico hablar de que, por ejemplo, cada una de estas etapas son de forma sistemática. Si nosotros hacemos un énfasis en la parte psicológica, podríamos decir que el desarrollo humano está enfocado a lo que es el desarrollo de capacidades y potencialidades de los individuos, referidas a un proceso de evolución psicológica que permite la adquisición de habilidades progresivamente más complejas que en última instancia conducen al logro y la consolidación de la individualidad y la integridad personal. Es desarrollo humano, nos dice que es un proceso que dura toda la vida y que se puede estudiar científicamente. Esto se estudia como desarrollo del ciclo vital. Ahora, el estudio del ciclo vital tiene un carácter interdisciplinario, el cual indica de que no solo estudia una determinada área. Por ejemplo, yo no puedo decir que el estudio del ciclo vital solo es parte de la psicología, o puedo decir que el estudio del ciclo vital es solo parte de la biología. En este caso, ¿por qué se dice de que es de carácter interdisciplinario? Porque se recibe aportes de diferentes ciencias, como es la psicología, la sociología, la psiquiatría, la antropología, la educación, la historia, la filosofía, la medicina. En general, todas las ciencias están muy relacionadas con lo que es el estudio del ciclo vital. ¿Qué es la psicología del desarrollo? Friedman y Papale nos dice de que la psicología del desarrollo es el estudio científico de los cambios y la continuidad a lo largo del ciclo vital humano, es decir, que se encuentra desde el periodo de la concepción hasta la muerte. Ahora, ¿qué tipos de cambios nosotros podemos ver en el desarrollo humano? Los cambios que podemos encontrar en el desarrollo humano son de dos tipos: los cambios cuantitativos y los cambios cualitativos. Dentro de los cambios cuantitativos
podemos ver qué es la variación en número o cantidad, por ejemplo, estatura, peso, etc. Luego de eso tenemos los cambios cualitativos, que es la modificación en la clase, la estructura o la organización. Por ejemplo, características dentro de lo que es su autoestima, dentro de lo que es la inteligencia emocional, y dentro de esto podemos ver, por ejemplo, las características que tienen dentro de su control de impulsos, etc. Son características cualitativas. ¿Cuáles son los objetivos del estudio científico del desarrollo humano? Nos dice de que las características del desarrollo humano los objetivos del estudio científico del desarrollo humano. Los objetivos del estudio son 4, como podemos ver. La descripción, que es el hecho de enumerar de manera detallada y ordenada las características tanto cualitativas y cuantitativas que se presentan durante el desarrollo humano. Otro es explicar el por qué está presentando estas características, es decir, justificar la causa de por qué está presentando las características mencionadas en la descripción. Luego tenemos lo que es la predicción. La predicción es el hecho de anunciar algo a futuro. Y finalmente tenemos el control. El control es realizar el seguimiento para verificar que no haya retraso o problemas durante el desarrollo del ser humano. Luego tenemos la pregunta: ¿qué aspectos del desarrollo humano se estudian? Como podemos ver, hay 3 imágenes. El primero nos dice el cuerpo humano, el segundo nos representa un cerebro. En la tercera parte podemos identificar a un grupo de niños interrelacionándose entre ellos. Entonces, teniendo en cuenta estas 3 imágenes, nosotros podemos decir que los aspectos del desarrollo humano que se estudian son el desarrollo físico, el desarrollo psicosocial y el desarrollo cognitivo. Es así que nosotros podemos decir que el desarrollo es biopsicosocial, es un desarrollo integral. Los factores que debemos de tener en cuenta para estudiar el desarrollo humano. Lo primero que debemos de tener en cuenta son los principios del ciclo vital. Nos dice una de las características es que el desarrollo es vitalicio. ¿Por qué es vitalicio? Es vitalicio porque se presenta desde el periodo de la concepción hasta la muerte. Ahora, el desarrollo depende de la historia y del contexto. Dentro de lo que es historia, no solo es historia de la sociedad, etcétera, sino es historia dentro de mi familia. Si hay personas que tuvieron algún tipo de problemas de alcoholismo, depresión, algún desorden mental, etc. Asimismo, va a influir el contexto donde se desarrolla. En este caso, por ejemplo, el lugar natural, el clima influye bastante en mi desarrollo. El desarrollo también nos dice de que es multidimensional y multidireccional. ¿Por qué se dice que es multidimensional? Se dice que es multidimensional porque abarca varios aspectos, como ya habíamos mencionado anteriormente. Ve la parte física, la parte cognitiva y la parte psicosocial. El desarrollo es flexible y plástico. ¿Qué quiere decir esto? Que el desarrollo no es algo rígido que se mantiene. Por ejemplo, nosotros no mantenemos las características de cómo éramos en la etapa infante o cómo éramos en la etapa de la niñez, sino que nosotros constantemente estamos en cambios. Ahora,
Luego de eso tenemos los factores relacionados a lo que es la maduración y el aprendizaje. Nos dice que el proceso de desarrollo depende de dos aspectos. Uno, de la maduración. Por ejemplo, la maduración nos dice que está relacionada a los cambios orgánicos, neurofisiológicos, bioquímicos que ocurren en el cuerpo de un individuo y que son relativamente independientes de las condiciones ambientales, de las experiencias o de la práctica, mientras que el aprendizaje son cambios relativamente permanentes productos de nuestra experiencia. Dentro de nuestro código genético encontramos dos tipos de contenidos. Encontramos los contenidos cerrados y los contenidos abiertos. Dentro de los contenidos cerrados nos dice que alude a características que no son alterables por la experiencia individual que nos definen como especie y que solo se alteran por larguísimos procesos filogenéticos, ejemplo las características morfológicas, el calendario madurativo, etc. Por ejemplo, si yo soy de contextura gruesa, mis huesos son anchos, sería imposible, por ejemplo, modificar y querer yo tener la contextura bastante delgada. O en este caso también no podría decir, oye, estoy en la etapa de la niñez y ya quiero tener características físicas de un adulto. Eso sería imposible. Luego tenemos los contenidos abiertos. Los contenidos abiertos son aspectos concretos del ser humano factibles de adquirir y desarrollar a lo largo del tiempo. Ahí tenemos el lenguaje, la inteligencia, la autoestima, la inteligencia emocional, etc. El contenido cerrado establece la potencialidad y el contenido abierto posibilita el desarrollo de esas potencialidades. Vamos a ver lo que es los factores biológicos del desarrollo humano. Nosotros tenemos a uno de los factores biológicos que es la herencia. ¿Y qué es la herencia? Simplemente es la descripción de los caracteres de generación en generación. Otro factor que tenemos es la maduración. ¿Qué es la maduración? Es la secuencia de cambios biológicos genéticamente programados que permite que el organismo se adapte para desarrollar una función o una conducta determinada. Luego tenemos la madurez. ¿Y qué es la madurez? Es el estado de aptitud al que llega un órgano o un sistema y que le permite cumplir una función. Por ejemplo, desarrollamos madurez para poder hablar. También hay procesos dentro de lo que es la procreación. Por ejemplo, dentro de esto, ¿no? Si el aparato reproductor femenino, en este caso, no está maduro, y la persona ha concebido, nosotros podríamos ver en esos casos, ¿no?, que hay abortos de forma espontánea, y eso es un indicador de ¿qué? De que no hay una madurez en el aparato reproductor femenino. Otra de las características o factores biológicos que influyen también es el crecimiento, que está relacionado a lo que es los cambios cuantitativos a nivel físico, talla, peso, etc. También tenemos a lo que es los factores ambientales del desarrollo humano. Tenemos dos tipos de factores ambientales, el ambiente natural y otro que es el ambiente social. El ambiente natural es el lugar geográfico donde tú has nacido. Por ejemplo, que influye clima, influye cómo está esta área a nivel de lo que es contaminación, si es limpio, etc. Luego tenemos el ambiente social, es decir, relacionado a la familia, a la red de amigos, la escuela, el colegio, la universidad,
la iglesia, hablando de iglesia, en este caso de forma exacta diríamos lo que es la religión. Estos son los factores que influyen en el desarrollo humano. Ahora, el desarrollo humano está comprendido en este caso por 8 periodos. El periodo prenatal, que va desde la concepción hasta el nacimiento, el periodo de la infancia, que va desde el nacimiento hasta los 3 años. Otro tenemos la niñez. Si hablamos de niñez temprana, podríamos decir en este caso de 3 a 6 años, niñez intermedia de 6 a 11 años, la adolescencia de 11 a 20 años aproximadamente, la juventud de 20 a 25 años, la adultez de 25 a 60 años y último tenemos la vejez, que va desde los 60 años en adelante. Estas etapas pueden variar de denominación de acuerdo a cada uno de los autores. En las próximas clases que tenemos de forma presencial, estaremos viendo cada uno de estos periodos de forma detallada, como es el desarrollo a nivel físico, a nivel psicosocial y a nivel cognitivo. Muchísimas gracias por su atención y esto será hasta una próxima. Éxitos, jóvenes.